Hay una pregunta que parece demasiado simple para un canal de historia seria. Una pregunta que suena casi doméstica, casi cotidiana, casi demasiado ordinaria para merecer 20 minutos de atención. Pero es precisamente esa pregunta la que nos abre una ventana hacia la vida real de los hombres que construyeron el imperio más poderoso de la antigüedad. No la vida de los emperadores en sus palacios de mármol, no la vida de los senadores en sus banquetes de lujo. La vida de los hombres de a pie, de los que marchaban, construían, combatían y morían en los rincones más remotos del mundo conocido. La pregunta es esta: ¿qué comían los soldados romanos todos los días? Porque detrás de esa pregunta aparentemente simple se esconde una historia extraordinaria sobre logística militar, nutrición avant-garde, comercio global, identidad cultural y la relación profundamente humana que existe entre lo que un pueblo come y lo que ese pueblo es capaz de lograr. Roma alimentó a sus legiones durante siglos con una precisión y una eficiencia que ningún otro ejército de la antigüedad igualó. Y el sistema que construyó para hacerlo, desde los campos de trigo del norte de África hasta las cocinas de campaña en las fronteras del Danubio, es tan fascinante y tan sorprendentemente moderno que merece ser contado en detalle. Hoy vamos a sentarnos a la mesa con los legionarios, y lo que vamos a descubrir va a sorprenderte completamente. Para entender la alimentación del soldado romano, primero necesitamos entender el contexto logístico monumental que hacía posible alimentar a un ejército de decenas de miles de hombres día tras día, semana tras semana, en territorios que a veces estaban a miles de kilómetros de los centros de producción alimentaria del imperio. Porque alimentar un ejército romano no era simplemente una cuestión de cocinar, era una operación logística de una complejidad comparable a la de cualquier campaña militar en sí misma. Los historiadores modernos calculan que una legión romana estándar de 5.000 hombres consumía aproximadamente 35 toneladas de grano mensualmente, además de cantidades significativas de aceite, vino, sal, legumbres y proteínas animales. Multiplicar esas cifras por las decenas de legiones desplegadas simultáneamente en distintos rincones del imperio da números que hacen de la logística alimentaria romana uno de los sistemas de distribución de alimentos más complejos que el mundo antiguo jamás gestionó. Y Roma lo gestionaba con una eficiencia que era en sí misma una forma de poder, porque un ejército que come bien, combate bien. Un ejército que come regularmente mantiene la moral alta, y un ejército cuya cadena de suministros funciona con precisión puede operar indefinidamente en territorios donde cualquier otro ejército habría colapsado en semanas por hambre y desorganización. Roma entendía eso mejor que nadie, y por eso la gestión del suministro alimentario de sus legiones era considerada una responsabilidad estratégica de primer orden, comparable en importancia a la formación táctica o al entrenamiento de combate. Y en el centro de toda esa logística alimentaria romana había un ingrediente que dominaba la dieta del legionario con una presencia tan absoluta y tan constante que los propios soldados romanos lo consideraban no simplemente un alimento, sino casi una identidad. Ese ingrediente era el trigo. El grano era el combustible fundamental del ejército romano, la base calórica sobre la que descansaba toda la capacidad operativa de las legiones, y el elemento alrededor del cual giraba toda la logística de suministros militares. Cada legionario romano recibía una ración diaria de aproximadamente 800 gramos de trigo sin moler, que era responsabilidad suya transformar en alimento usando las pequeñas piedras de moler portátiles que formaban parte de su equipamiento estándar. Ese proceso de molienda diaria, que los soldados realizaban en grupos usando las piedras de moler compartidas del contubernium, producía una harina gruesa que podía convertirse en dos preparaciones básicas según las circunstancias. La primera era la pulse, esa papilla espesa y densa que los soldados cocinaban mezclando la harina con agua en una olla de hierro sobre el fuego del campamento, añadiendo sal, aceite de oliva y ocasionalmente legumbres o hierbas según la disponibilidad. La segunda era el bucellatum, esas galletas duras y secas que se horneaban sobre piedras calientes
y que podían conservarse durante semanas sin deteriorarse, convirtiéndose en el alimento perfecto para las marchas largas donde no había tiempo ni condiciones para cocinar. Estos dos preparados de trigo proporcionaban al legionario romano entre 2.000 y 3.000 calorías diarias de energía sostenida, exactamente el combustible que su cuerpo necesitaba para mantener el rendimiento físico que Roma le exigía cada día. Pero la dieta del soldado romano no era únicamente trigo y más trigo. Aunque el grano constituía la base calórica fundamental, Roma complementaba esa base con una variedad de alimentos adicionales que los historiadores modernos han podido reconstruir con notable precisión gracias a una combinación de fuentes escritas, registros de suministros militares y análisis arqueológicos de los residuos orgánicos encontrados en los yacimientos de fortalezas romanas. El segundo elemento más importante de la dieta legionaria era el aceite de oliva, distribuido en raciones regulares y usado tanto para cocinar como para consumo directo, mezclado con el pan o la papilla de trigo. El aceite de oliva proporcionaba grasas esenciales, calorías densas y una serie de compuestos bioactivos cuyas propiedades antiinflamatorias la ciencia moderna ha confirmado ampliamente. Junto al aceite, el vinagre ocupaba un lugar central en la alimentación cotidiana del legionario, consumido principalmente en forma de posca, esa mezcla de agua y vinagre que los soldados bebían regularmente durante las marchas y el entrenamiento. Las legumbres, principalmente lentejas, habas y garbanzos, complementaban el trigo como fuente de proteínas vegetales y fibra dietética. El queso curado, producido y distribuido en bloques compactos que resistían bien el transporte y el almacenamiento, aportaba proteínas animales y calcio. Y la sal, ese mineral aparentemente simple pero estratégicamente crítico para la conservación de alimentos y el funcionamiento del sistema nervioso humano, era distribuida con tanta regularidad y considerada tan esencial para el rendimiento militar que los historiadores han sugerido que el término latino salarium, del que deriva nuestra palabra salario, podría estar relacionado con las raciones de sal que recibían los soldados romanos. Porque la dieta del legionario romano no era únicamente funcional y calórica. Tenía también una dimensión cultural y emocional profundamente importante que Roma gestionaba con la misma inteligencia con que gestionaba todos los demás aspectos de la vida militar. Y ningún alimento ilustra esa dimensión mejor que el vino. El vino era, en la cultura romana, mucho más que una bebida. Era un marcador de civilización, una señal de identidad cultural y un elemento de la vida cotidiana tan fundamental que su ausencia en la ración del soldado habría sido percibida no simplemente como una privación física, sino como una humillación cultural. Por eso Roma garantizaba el suministro de vino a sus legiones con una constancia que los historiadores modernos encuentran notable incluso en las campañas más remotas y más logísticamente complejas. El vino distribuido a los soldados no era el vino de calidad que bebían los senadores en sus banquetes. Era una versión más básica y más robusta, llamada acetum o posca, cuando se mezclaba con agua, que viajaba bien, se conservaba durante meses en ánforas selladas y proporcionaba calorías adicionales, además de sus efectos antisépticos sobre el agua con que se mezclaba. La carne, por su parte, ocupaba en la dieta legionaria estándar un lugar más modesto de lo que muchos imaginan. En condiciones normales de campaña, la proteína animal llegaba principalmente a través del queso, los huevos ocasionales y el pescado seco o salado. La carne fresca de res, cerdo o venado aparecía en la mesa del soldado principalmente en ocasiones especiales, después de victorias militares significativas, durante festividades religiosas del calendario romano o en los períodos de invernada cuando la casa local complementaba los suministros regulares. Porque hay algo profundamente humano y profundamente universal en la imagen de un grupo de hombres reunidos alrededor de un fuego al final de un día largo y difícil, preparando juntos la comida que los sostendrá para el día siguiente. Y esa imagen, que podría pertenecer a cualquier época y cualquier cultura de la historia humana, era una realidad cotidiana en todos los campamentos romanos del mundo antiguo.
La unidad básica de cocina en el ejército romano era el contubernium, esos 8 hombres que compartían tienda, marcha y destino. Cada contubernium tenía su propio equipamiento de cocina colectivo, una olla de hierro llamada olla o agenum para hervir la papilla y las legumbres, una sartén plana llamada patella para tostar el grano y hornear las galletas, un mortero pequeño para moler especias y hierbas, y ese conjunto de piedras de moler portátiles para transformar el trigo en harina. Cocinar era una responsabilidad colectiva que se distribuía entre los miembros del grupo según un sistema de turnos rotatorios, garantizando que ningún hombre cargara siempre con esa tarea adicional sobre su ya considerable carga de responsabilidades militares. El fuego del campamento no era únicamente un instrumento de cocina, era el centro social y emocional de la vida del contubernium. Alrededor de ese fuego los hombres comían, conversaban, contaban historias de batallas pasadas y hogares lejanos, curaban las ampollas de los pies, afilaban las espadas, y encontraban en esa proximidad física y emocional la energía necesaria para enfrentar otro día de marcha, entrenamiento y peligro. Porque no todos los soldados romanos comían igual. Y esa diferencia en la alimentación según el rango y la posición dentro de la jerarquía militar romana es uno de los aspectos más fascinantes y más reveladores de la cultura legionaria. En la base de la pirámide alimentaria estaba el legionario raso, cuya dieta hemos descrito en detalle. Trigo, aceite, vinagre, legumbres, queso y vino básico como elementos constantes, complementados ocasionalmente con proteínas animales y alimentos especiales según las circunstancias. Pero a medida que se ascendía en la jerarquía militar, la calidad y la variedad de la alimentación mejoraban de manera significativa y deliberada. Los centuriones, esos oficiales intermedios que comandaban unidades de 80 hombres y que eran la columna vertebral real del ejército romano, recibían raciones superiores tanto en cantidad como en calidad. Tenían acceso regular a carne de mejor calidad, a vinos más finos y a una variedad de condimentos y preparaciones que los distinguían claramente de los soldados bajo su mando. Los tribunos y los legados, los oficiales superiores de cada legión, comían de una manera que se parecía mucho más a la dieta de la élite civil romana que a la del soldado de a pie. Sus mesas incluían platos elaborados preparados por cocineros personales, vinos de calidad transportados específicamente para su consumo y una variedad de alimentos importados que reflejaban tanto su estatus social como la red comercial extraordinariamente desarrollada del imperio. Pero quizás la variación alimentaria más fascinante no era la que dependía del rango, sino la que dependía de la geografía. Antes de continuar, necesito pausar un momento para hablarte directamente. Si llegaste hasta aquí, si un tema que comenzó con una pregunta sobre comida te ha mantenido completamente presente durante todo este tiempo, entonces ya entiendes perfectamente lo que hace diferente a imperios sepultados. Encontramos la historia extraordinaria dentro de lo cotidiano. Encontramos el imperio dentro de la olla de hierro del soldado. Y si eso es lo que buscas cada semana, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Porque tenemos preparados videos sobre los banquetes secretos del Vaticano, la alimentación en la corte bizantina y los mercados de alimentos de la Roma imperial que van a dejarte con hambre de más historia. No te los pierdas. Y ahora regresemos a nuestra historia. Porque la variación geográfica en la dieta de los soldados romanos es uno de los aspectos más fascinantes de toda la alimentación legionaria. Roma tenía legiones estacionadas en territorios tan distintos entre sí como el desierto egipcio, las junglas húmedas de Britania, las estepas heladas del Danubio y las montañas áridas de Siria. Y aunque la ración base de trigo, aceite y vino se mantenía constante en todos esos territorios como ancla de identidad cultural romana, los alimentos complementarios variaban dramáticamente según los recursos disponibles localmente. En Egipto, los soldados complementaban su dieta con dátiles, higos y pescado del Nilo en cantidades que habrían sido impensables en las fronteras del norte. En Britania, la caza local de venado y jabalí,
la pesca en ríos abundantes y los productos lácteos de las granjas locales enriquecían una dieta que de otra manera habría sido difícil de sostener tan lejos de los centros de producción mediterráneos. Y esa evidencia arqueológica es en muchos sentidos la parte más extraordinaria de toda esta historia. Porque durante siglos, nuestro conocimiento de la dieta del soldado romano dependía casi exclusivamente de las fuentes escritas, de los textos de historiadores y escritores militares que describían la alimentación legionaria desde una perspectiva literaria y a veces idealizadora que no siempre reflejaba con precisión la realidad cotidiana. Pero en las últimas décadas, una combinación de técnicas arqueológicas modernas ha transformado completamente nuestra comprensión de lo que realmente comían estos hombres. El yacimiento de Vindolanda en Britania ha sido, una vez más, una fuente extraordinaria de información concreta. Entre las miles de tablillas de madera recuperadas en ese fuerte fronterizo romano, los arqueólogos han encontrado listas de suministros alimentarios, registros de compras y notas personales que mencionan alimentos específicos con una precisión que ninguna fuente literaria puede igualar. Esas tablillas documentan entregas de cerveza local, una adaptación pragmática al contexto britano donde el vino era escaso y caro, junto con suministros regulares de pimienta importada desde la India, aceitunas del Mediterráneo y salsa de pescado fermentada llamada garum, que los soldados romanos usaban como condimento universal con una frecuencia y una devoción que recuerda irresistiblemente al uso moderno de la salsa de soja en la cocina asiática. El análisis de los residuos orgánicos encontrados en las letrinas y los basureros de las fortalezas romanas ha añadido otra capa de información igualmente fascinante. Los arqueobotánicos han identificado en esos residuos semillas y fragmentos de más de 50 especies vegetales distintas consumidas regularmente en distintas fortalezas romanas, desde hierbas aromáticas mediterráneas como el cilantro y el eneldo, hasta frutas silvestres locales que los soldados recolectaban en los territorios donde estaban estacionados. Y es en esos detalles, en esa pimienta importada desde la India, que un soldado romano usaba para condimentar su papilla de trigo en una fortaleza helada en Britania, donde encontramos quizás la imagen más poderosa y más humana de todo lo que Roma representó. Porque esa pimienta no era únicamente un condimento, era un hilo invisible que conectaba a ese hombre, parado en el extremo más frío y más remoto del mundo romano, con los mercaderes del Océano Índico, con los puertos del Mar Rojo, con las rutas comerciales que atravesaban medio mundo conocido para llevar ese grano oscuro y aromático, desde los bosques tropicales del sur de Asia hasta la olla de hierro de un legionario en el muro de Adriano. Roma no era simplemente un imperio militar, era una red de caminos, de rutas comerciales, de sistemas de suministro y de conexiones humanas que envolvía el mundo conocido con una densidad y una eficiencia que no volvería a verse hasta la era moderna. Y en el centro de esa red, alimentándola con su trabajo cotidiano y sosteniéndola con su disciplina inquebrantable, estaba el soldado romano, el hombre que cada mañana molía su trigo, hervía su papilla, bebía su posca y se ponía la armadura para hacer posible que todo lo demás siguiera funcionando. Ese hombre merece ser recordado, no únicamente por sus victorias en el campo de batalla, sino por esa humanidad profunda y cotidiana que se expresa en el acto más universal que existe: sentarse alrededor de un fuego con tus compañeros y compartir el pan del día. Antes de que este video termine, quiero pedirte algo muy concreto. Deja un comentario ahora mismo contándonos cuál fue el detalle de este video que más te sorprendió. ¿Fue la pimienta importada desde la India que llegaba hasta Britania? ¿Fue el garum, esa salsa de pescado fermentada que los romanos usaban como condimento universal? ¿Fueron las tablillas de Vindolanda con sus listas de suministros que documentan la dieta real de los soldados con una precisión asombrosa? Cuéntanoslo, porque esos comentarios nos ayudan a entender qué contenido les mueve más, nos permiten crear mejores videos cada semana y le dicen al algoritmo de YouTube
que este canal merece llegar a más personas que aman la historia con la misma profundidad con que la amamos nosotros. Y por último, comparte este video con alguien en tu vida que ame la cocina, la gastronomía o la historia de los alimentos. Porque la historia de lo que comemos es siempre, en el fondo, la historia de quiénes somos. Y nosotros en Imperios Sepultados seguiremos aquí cada semana, encontrando en las ruinas del tiempo las historias que el mundo olvidó, pero que nunca deberían haberse olvidado. Hasta el próximo video.